Bien. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo desayuno de trabajo virtual. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de nuestros amigos de Mega QM, una de las principales administradoras de fondos común de inversión de la industria. En esta sesión vamos a contar con la grata presencia de Rodrigo Benítez, que es economista jefe de la administradora y Diego Gallo, que es director de canales y nuevos negocios de la administradora. Así que Rodrigo, Diego, bienvenido a la actividad. Un gusto tenerlos con nosotros nuevamente este año. Así que Bueno, bienvenidos. A ver, muchas gracias Julio por la invitación. La verdad, un placer estar con ustedes hoy. bueno, un poco como es habitual, esta actividad se circunscribe, digamos, dentro de lo que son los desayunos de trabajo que hacemos habitualmente, donde hablamos de coyuntura económica y donde participa habitualmente nuestro asesor en materia de research, que es Gustavo Anefa, y durante el mes también tenemos actividades con administradoras de fondo, como en este caso la de Mega QM, que siempre realmente un placer recibirlos y escucharlos, donde realmente siempre hay eh, una visión distinta por ahí de las administradoras y y muy yo siempre destaco, digamos, el vivo, digamos, que tienen, muy vinculado al mercado, digamos, ¿no? Y muy y normalmente el equipo, la gente, los, los participantes entienden y codifican muy bien el mensaje que viene de actores del mercado, digamos, que están día a día, digamos, operando y viendo qué es lo que está pasando. Así que por eso estas actividades complementan nuestras actividades habitualmente de research que hacemos con NEFA y son muy buenas. Así que eh, este fin de semana estuvimos en la principal expo de, de agraria, digamos, de la provincia, en Agronea, donde estuvimos con todo el equipo comercial de la bolsa y donde este, dimos, dimos una charla de instrumentos de inversión y de coyuntura, obviamente, y donde, bueno, tuvimos reuniones con clientes, prospects y demás. La verdad que estuvo muy buena. Fue la primera vez que estuvimos los 3 días con todos los equipos nuestros, digamos, presentes. Así que seguramente el año que viene repetiremos la experiencia. Eh, Ahora vamos a ir dando acceso a la gente. Bueno, ahora sí, sin más, Rodrigo, te damos la palabra para que puedas arrancar con tu presentación. Perdón, Julio, si me permitís tres comentarios preliminares. Primero, Sí, por supuesto. buenos días a toda la audiencia. Gracias, Julio, a vos y a todo tu equipo nuevamente por este espacio. Bueno, somos Mega QM, como se habrán dado cuenta, yo soy Diego Gallo, me acompaña Rodrigo Benítez. Tres comentarios antes de darle la palabra a Rodrigo, que va a ser el principal disertante. Uno, como se imaginarán, la tinta de la pluma de la presentación está fresca, o sea que si ven algo borroneado, es que Argentina nos exige a estar ajustando todo hasta último momento. Intentamos usar la tecnología, como decía Carlos, poniendo las auroras boreales a ver si subían la paridad de los bonos o los números, pero bueno, no nos animamos a tanto. En segundo lugar, bueno, felicitar a Julio por el timing de la charla. La verdad que preferimos estar en momentos donde el camino es empedrado, el camino es de barro, donde nada, se requiere poder compartir un poquitito lo que estamos viendo para tratar de tomar las mejores decisiones de inversión Tal cual. posible. Así que bueno, ajustarse el cinturón porque el camino claramente es de barro. Y por último, sin más, siéntanse totalmente libres en que esto sea justamente
un desayuno de trabajo, un desayuno de laburo, Ujú, donde haya un ida y vuelta, donde les parezca que hace falta profundizar o a un concepto que puntualmente requieran. La idea es que, nada, levantemos la mano y que pueda ser algo bien ujú. interactivo. Perfecto, gracias, Diego. Bueno, vamos entonces con los temas que hemos preparado para esta mañana. Como decía Diego, es bien fresca la presentación, ¿no? La vamos actualizando permanentemente y la manera en la que se van sucediendo las cosas y la velocidad con la que hay cambios nos lleva a estar revisando nuestra visión y las estrategias hacia adelante permanentemente. Como siempre planteamos en estos casos, la idea es hacer foco en los cuatro temas que para nosotros son centrales en el proceso de toma de decisiones cuando uno está administrando carteras, ¿no? En Argentina nos preguntamos qué va a pasar con el peso, qué va a pasar con la tasa de interés, qué va a pasar con la brecha, qué va a pasar con la inflación. Esas son las cuatro variables que miramos de cerca y con las cuales después decidimos cómo vamos alocando activos. Así que el objetivo es repasar un poquito las señales que vienen de la macro, cómo impactaron en el mercado, qué están haciendo los inversores y qué proponemos hacia adelante. Ahí empiezo, entiendo que ya se está viendo la presentación. Sí. Bárbaro. Primero una de repaso, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué cosas se hicieron? ¿Qué cosas están pendientes? ¿Y cuándo creemos que pueden suceder las cosas que están pendientes? ¿No? Tenemos un programa de gobierno que asume en diciembre del año pasado con una necesidad muy fuerte de corregir desequilibrios macro que había en la economía. Y avanza, arranca. Arranca muy rápido en algunos temas y plantea estrategias mucho más conservadoras en otras, ¿no? Avanza con la devaluación y la licuación de los pesos, porque el diagnóstico inicial es que a la economía le sobraban pesos por todos lados y le faltaban dólares. Entonces la estrategia es empezar a corregir eso. Pero dicen, de fondo, me sobran pesos y me faltan dólares porque la situación fiscal viene desequilibrada hace mucho tiempo. Y eso lo financié con emisión o usando las reservas del Banco Central para pagar. O sea, le hice crear pesos al Banco Central y le saqué los dólares que tenía. Entonces dice, primero tengo que lograr el equilibrio fiscal. Entonces avanzan con la devaluación, la inflación licúa parte de esos pesos, van rápido con un ajuste muy por arriba de lo que esperábamos todos hacia el equilibrio fiscal, avanzan con el ajuste de tarifas, empiezan con el desarme de pasivos remunerados. A esta altura, y luego de muchos meses de debate, salió la ley de bases y el paquete fiscal. El central logró comprar 17.000 millones de dólares. Las reservas netas que eran negativas por 11.000 millones ya son positivas, casi nulas, pero positivas por 300 millones. Lograron renovar el swap con China. O sea, en la lista de cosas que se hicieron tenemos todo esto para tildar, pero falta, ¿no? Esa es la primera parte, pero falta. ¿Qué falta? Y el mercado entiende que faltan definiciones en lo cambiario, ¿no? Había dos grandes desequilibrios, el fiscal y el monetario cambiario. Entonces, empezaron con el monetario, todavía no se terminó, se anunció que se va a hacer hacia adelante, pero todavía no se dio la letra chica, y hay muy poco con respecto a lo cambiario. Y eso es lo que genera un poco de temor en el mercado y obliga a tomar estrategias más conservadoras porque no se sabe ni qué ni cuándo, ¿no? ¿Qué se empieza a hablar? Y lo dice el equipo de gobierno, lo dice el Fondo Monetario Internacional, de una competencia de monedas, pero no tenemos claro los alcances de eso y claramente no sabemos cuándo. Entonces, ¿qué falta hacia adelante? Concluir con el rescate de pasivos remunerados a través de la implementación de las letras de regulación monetaria, las nuevas LEREMO o LRM. Vamos a ver cómo queda el nombre hacia Mm. adelante. Solucionar el problema de los puts, que lo vamos a tratar ahora un poquito. No nos parece algo demasiado esencial. Creemos que el impacto sobre el mercado de cambios es marginal de esto. Aumentar el colchón de divisas, acá hay un punto. Acá hay un punto. Hacer una unificación cambiaria con solo 335 millones de dólares de reservas netas parece poco, ¿no? Y si esto es con un acuerdo de desembolso por el fondo, con el Fondo Monetario, tiene que pasar por el Congreso. Queda corregir la alícuota del impuesto país, y eso tiene que ver con el equilibrio fiscal, y sobre todo queda lograr la unificación en el mercado cambiario.
Y acá volvemos a la típica discusión nuestra para todos los temas. ¿Es una unificación de shock o es gradual? Y vamos a discutir un poco qué implica. Nosotros vemos poco margen para que la unificación sea gradual. Creemos que hay un día donde determinadas decisiones se tienen que tomar. ¿Sí? Y acá pongo como ejemplo el famoso blend, que es la liquidación del dólar de exportadores, 80% al tipo de cambio oficial, 20% al contado con liquidación. Desarmar esto sin resolver el resto de los desequilibrios implica que el mercado de contado con liquidación se queda sin oferta. Y ahí no sabemos a dónde vamos a buscar la brecha. Entonces, esto creemos que difícilmente sea gradual. Lo que sí puede haber es una diferenciación entre flujos y stocks, que esto se viene planteando hace rato. La unificación es un día, sí, pero los stocks, que son todos los que estuvieron sujetos a la suscripción de Bopreal, y por ahí tienen otros plazos hacia adelante. Nos imaginamos algo por ese lado. Ahora, ese es el camino que eligió el equipo económico. La pregunta es, ¿para cuándo estos temas que faltan? Los monetarios creemos que son rápidos. Ya estamos viendo movimientos en los bancos públicos que anticipan, ya se anunció, que anticipan que esta implementación de las letras de regulación monetaria, el rescate de los pasivos remunerados y alguna solución para un saldo residual más chico que ya está quedando de puts, vamos a tenerlo pronto. Y la otra pregunta es cuánto pueden esperar para cumplir las condiciones necesarias para unificar el mercado cambiario. Y acá vamos a plantear algunos temas, porque así como a principio de año, con niveles altos de inflación, luego de la devaluación tan alta que hubo, y demás, el tiempo jugaba a favor porque ayudaba a licuar pasivos, ahora ya no juega a favor. Y de golpe nos encontramos en un escenario donde sube la brecha y ya no acumulo reservas. Entonces, acá hay un tema, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que se toman para avanzar en esa línea? Donde a veces cumplir con las condiciones ideales lleva tanto tiempo que se aleja de lo óptimo y a veces es necesario asumir algún riesgo adicional. Creemos que igual la clave va a pasar por esto, por ver si consiguen algo de dólares que los ayude a transitar ese proceso más tranquilos, ¿no? En definitiva, ¿qué nos quedó de la charla del viernes del equipo económico? Que plantearon lo que a priori todos entendíamos era un programa de 2 fases como un programa de 3 fases. La fase inicial era corrección de precios relativos y déficit cero. Esto se hizo, ¿no? Duró 6 meses. Yo diría que a partir del cuarto se empezó a agotar. Ya dejó de generar resultados positivos. Yo creo que abril, mayo dejó de generar resultados positivos. Ya la creación de nuevos pesos iba por arriba del ritmo inflacionario, con el central comprando dólares y con los intereses de los pases, obligaba a una esterilización mayor todos los meses, por lo tanto ya no tenías convergencia. Ya hacía hace 2 meses que eso dejó de rendir sus frutos. Se trabó, no pudieron avanzar. ¿Por qué? Porque no había salido la ley de bases y no se animaban a dar los pasos siguientes sin tener resuelta esa problemática en el Congreso. Ahora presentaron una fase intermedia que la definieron como ir hacia emisión cero. Vamos a discutir qué significa emisión cero. Nosotros creemos que no es cero, cero, ¿no? Quedan factores todavía de emisión, pero quieren llevarla al mínimo. Cortaron primero la emisión con fines fiscales y ahora quieren cortar la emisión endógena de los intereses de los pases. Y lo han reemplazado con las letras de regulación monetaria, donde el que paga esos intereses es el Tesoro. Por lo tanto, no tengo emisión monetaria, pero tengo un mayor costo fiscal. Vamos a verlo ahora, a ver qué significa. Y la pregunta que quedó boyando el viernes pasado es, ¿cuándo empieza la fase 3? Y si la fase 3, evidentemente, efectivamente, tiene por objetivo ir hacia la brecha cero. Brecha cero es la unificación cambiaria, ¿no? ¿Qué falta para avanzar? Nosotros creemos que lo que faltan hoy, partiendo del diagnóstico inicial, que sobraban pesos y faltaban dólares, hoy creemos que ya no sobran pesos, faltan menos dólares, pero siguen faltando. Entonces creemos que eso es lo que frena la etapa 3. Ahora, el equipo económico hizo ese anuncio, ¿no? Hizo ese anuncio, voy a emisión cero, voy a implementar este instrumento, que son las letras de regulación monetaria, donde va a operar el Banco Central, pero el deudor detrás de esto es el Tesoro.
voy a tomarme 2 semanas para redactar la letra chica con los bancos para ver cómo queda operando este sistema. Hay algunas preguntas técnicas ahí que quedan pendientes sobre cómo resuelven el problema de la exposición al sector público de los bancos, cuando les doy un instrumento del Tesoro, cómo se define la tasa de interés, cuál va a ser el plazo. Entendemos que son todos temas que se van a ir resolviendo, pero que estaban pendientes. Ahora, se hizo ese anuncio el viernes y la reacción los primeros días de esta semana fue mala, claramente mala en los mercados. ¿Por qué fue mala? Es la pregunta que nos hacemos nosotros y si esto permanece hacia adelante. Fue mala porque se hizo un anuncio monetario, pero no se tocó el tema que generaba estrés en el mercado, que era el cambiario, ¿no? Para los inversores, para el mercado, el principal problema o desafío que había por delante no era este monetario, donde ya se entendía que los lineamientos estaban, la intención estaba, el proceso se había iniciado con las LECAPs, que se iba a encontrar algún mecanismo para generar liquidez a los bancos. La expectativa era que existan anuncios cambiarios y no hubo. Entonces, como dicen los chicos en los videitos de TikTok, expectativa versus realidad. Bueno, eso es lo que pasó el viernes. La expectativa era otra. No necesariamente que la realidad sea mala, tenemos que verlo todavía eso. Tienen que demostrar ahora que esa realidad que proponen es buena y eso les va a llevar tiempo y les va a costar más porque la expectativa era otra. Entonces, ¿qué hizo ruido el viernes? La diferencia entre lo que se esperaba y lo que se anunció y la falta de definiciones, porque inclusive lo que se anunció no se anunció completo, Ujú. ¿no? No estaban listos todos los detalles, como cuando uno se imagina un anuncio de estas características y uno hubiera esperado, bueno, la letra de regulación monetaria va a ser un instrumento a un día, el Banco Central va a definir la tasa a la cual interviene en el mercado, pero el pagador de esos intereses es el Tesoro va a pagar los intereses con estos pesos que ya tiene depositados en el Banco Central, va a Rodrigo, por operar de ahí esta manera. una cosita, por ahí lo que se critica, digamos, al equipo económico es que este anuncio, digamos, que pareció, o sea, en el sentido correcto, lo podían haber hecho como tantas cosas que hacen, anunciándolo por Twitter y listo, digamos, sin tanta expectativa que genera un viernes a la noche. Que normalmente en Argentina los viernes a la noche cuando hay anuncios uno se espera, digamos, alguna cosa importante, digamos, ¿no? Y quedó con sabor a poco, digamos, ¿no? Es esto, Julio, la diferencia entre lo que se esperaba versus lo que se anunció. Se esperaba mucho más. Como Tal vos cual. decís, no solo que sea un viernes, estaba esta hoja de ruta donde tenían que tildar la pata legislativa, que era la ley de bases y el paquete fiscal. Ya con eso aprobado, el mercado ¿qué hizo? Dijo, ahora viene lo cambiario. Y tomó Ya. cobertura cambiaria. Miércoles, jueves y viernes. Nosotros tuvimos muchísimo flujo hacia fondos dólar link. O sea, el mercado Ujú. esperaba movimientos cambiarios y se empezó a posicionar en esa línea. Y esperaba movimientos cambiarios relativamente conservadores, y no esperaba una mega devaluación, esperaba alguna corrección en línea con la Sí, eliminación del sí. impuesto país, esperaba algo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Se generó mucha expectativa con respecto a ese anuncio y después lo que se anunció es muy poco. Muy Ujú. poco porque está bien la letra nueva, debe el Tesoro, no debe central, es menos emisión, pero la parte monetaria para todos estaba encaminada. Claro. Sí, Entendíamos que sí. no tenía sentido apurarla hasta que no estuviera lista la ley de bases. ¿Por qué no tenía sentido? Porque el Tesoro iba colocando deuda en el mercado con las LECAPs y después esa plata la depositaba a tasa cero en el Banco Central. Entonces, hacerlo mucho tiempo antes, con fondos que mayoritariamente estaban en bancos públicos, implicaba asumir un costo de una tasa efectiva mensual del 4% hundido sin ningún objetivo. Entonces, ya probaste que el mecanismo funciona, ya le diste liquidez a los instrumentos. Cuando estés dispuesto a dar el paso siguiente, completa el proceso y ya está. ¿Cuándo ibas a estar Claro. dispuesto? Con la ley de bases. Entonces, se generó este problema que había expectativas mucho más altas que los anuncios que se hicieron. Y lo que se anunció en términos cambiarios, además no es bueno, porque están diciendo que tengo que generar las condiciones para poder salir de los controles cambiarios, pero a la vez me dicen que los próximos 3 meses van a vender entre 3 y 4 mil millones de dólares. Entonces la señal no fue buena.
del mercado. Y por eso el mercado reaccionó como reaccionó. De todas maneras, más allá de eso, tenemos que tratar de entender cuál es el alcance de lo que anunciaron. No sé, ¿no? ¿Qué implica en términos de relación entre la cantidad de pesos y la cantidad de dólares que se implemente esto? Que no haya nueva emisión de pesos por, intereses de pases. En definitiva, cuando miro el escenario monetario hacia adelante, me encuentro con que ya no tengo de las fuentes de emisión de pesos, ya no asisto al tesoro, ya no voy a emitir por pago de intereses, ya no voy a emitir por compra de dólares, porque estoy esperando vender dólares. Si vendo dólares, me llevo más pesos. En definitiva, estamos entrando en una etapa, si este programa tiene éxito, que es lo que busca el gobierno, donde van a faltar pesos. En definitiva, si yo tengo un problema, que tengo un desequilibrio entre la cantidad de pesos y la cantidad de dólares, la solución más fácil es aumentar la cantidad de dólares. Ujú. Como no conseguí aumentar la cantidad de dólares, ¿a dónde voy? A bajar la cantidad de pesos. Y se han planteado como objetivo bajar la cantidad de pesos. ¿Por qué? Porque cuanto menos pesos tenga, menos dólares necesito después del otro lado. Porque no es solo la voluntad de comprar dólares, tengo que tener los pesos para ir a comprarlos. Y esos pesos nosotros entendemos que se van a volver más caros en el mercado. Si esos pesos se vuelven más caros, bueno, ahí tenemos que entender un poquito cómo se reacomodan las curvas de pesos, qué va a pasar con las Ujú. tasas de interés, qué va a pasar con la brecha en ese escenario si efectivamente eso sucede, ¿no? Entonces, cómo Ujú. este anuncio o falta de anuncio económico define hacia adelante cómo nos tenemos que posicionar, ¿no? Si esto efectivamente tiene éxito, ¿qué pasa con la inflación de corto plazo? Que por ahí es distinta a la mirada que tenemos sobre la inflación de largo, ¿no? Porque si avanzan en esta línea, y lo lógico es que con el crawling al 2 y sin pesos en la economía, cada vez con menos pesos, el ritmo inflacionario de corto plazo baje. Si eso se produce, el ser de corto plazo tiene una dinámica. Ahora, me va a quedar una corrección pendiente hacia adelante mayor, porque eso no evita que se me siga atrasando el tipo de cambio real. Entonces, ¿qué expectativa tengo con respecto a la unificación cambiaria? ¿Con qué timing? ¿Y qué impacto puede tener eso sobre el nivel de precios más adelante? Como que empiezo a tener una mirada sobre la inflación de corto plazo versus la inflación de largo plazo distinta. Y eso tenemos que entender cómo impacta otra vez en los distintos activos. Yo les decía, el foco Ujú. nuestro es entender qué pasa con el tipo de cambio, qué pasa con la inflación, qué pasa con la tasa de interés, qué pasa con la brecha, ¿no? Y estas definiciones son las que nos llevan para ese lado. El siguiente, ¿qué le preocupaba al mercado y por qué esperaban anuncios cambiarios? ¿No? Estos que no sucedieron. Lo que preocupaba era que el central dejó de comprar dólares. Estas son las compras diarias de dólares al sector privado, ¿no? Como el central compra reservas. Esto es desde 14 de diciembre, es promedio de 3 días para suavizar un poco la serie. Venía comprando, fíjense, un ritmo sostenido bien alto, Ujú. 150 millones de dólares por día, altísimo. Me fui a cero, me fui a cero, con días de ventas, que acá no tenía ninguno. Sí, sí. El planteo de, ojo, la estacionalidad hace que en una parte del año empiece a vender dólares. Sí, no es junio, es fines de julio, agosto. Empezó antes esto, empezó antes. Esta caída se esperaba, sí, no ahora. Entonces, esto generó preocupación en el mercado. ¿Qué otra cosa generó preocupación? Fíjense, este es el ritmo de aumento mensual de los préstamos en dólares en el sistema financiero local. Empresas que se financiaban en dólares para su operatoria de comercio exterior, ¿sí? Pero como demandaban dólares en el sistema, generaban mayor oferta de dólares. En el primer trimestre del año tomaron 500 millones de dólares por mes promedio. En abril 900. En mayo 600. Y acá yo haría un corte. Los primeros 20 días de mayo iban a ritmos de más de 1000 y después se frenó. Ujú. Y en junio, negativo, cancelaron crédito. ¿Por qué? Porque cuando aumenta, ¿qué es lo que sucede? Baja tan fuerte la tasa de interés que las tasas activas se igualan con el ritmo de crawling peg.
Entonces, entre tomar un préstamo en pesos al 22, 23%, 20%, como se ofreció en algún momento para empresas de primera línea, versus tomar una línea en dólares al 3,5, 4, más 2% mensual anualizado de devaluación, me dio un costo en pesos del 30, tomaba la línea en pesos, que además me permitía quedarme calzado en dólares, quedarme con la cobertura cambiaria a costo cero. Y eso pasó acá. Me acuerdo que nosotros discutíamos mucho cuál era la tasa de interés de equilibrio, hasta dónde la podían llevar. Y decíamos, tiene que quedar un margen entre la tasa activa y el ritmo de crawling peg, porque si no te va a pasar esto. Y pasó. Ahora, esto es menos oferta. Esto explica esto también. O sea, acá me desaparecieron 1.000 millones de dólares que venía vendiendo el sector exportador todos los meses en el mercado cambiario. Y a la vez que me quedé sin esa oferta, se me empieza a caer, se me sigue cayendo el tipo de cambio real. ¿Sí? Pero más allá de la caída de tipo de cambio real, este es el oficial, es la línea naranja, ¿no? La línea punteada está puesta en el último dato, para poder mirarlo con respecto a distintos periodos donde estamos. Estamos casi a este nivel. Ok, tengo el impuesto país, estoy un poquito más arriba en importaciones. Ok, tengo el dólar blend, estoy un poquito más arriba en exportaciones. Un poco. El blend hoy me suma menos de 10 puntos, 10 puntos por ahí. El impuesto país hoy 17,5, pero va a ser 7,5, ya está anunciado. Me suma poquito, ¿sí? ¿Y cuál es la consecuencia de que el mercado empiece a desconfiar de este atraso? Que esta línea azul, que es el dólar financiero, el contado con liquidación medido a precios reales, haya empezado a subir, ¿sí? Bajó el último día, pero empezó a subir. ¿En qué nivel está? Y el 1.390 de ayer, 1.400 para redondear, y está por debajo del 2.700 que marcó en octubre del año pasado. En términos reales, comparémoslo, porque con estos Sí, niveles de sí. inflación lo tengo que comparar así. Todavía está en niveles bajos. Ahora, no me preocupa este nivel, me preocupa la diferencia entre estos dos, la brecha, les decía. ¿Por qué me preocupa la brecha? Porque se fue arriba de 50 y empieza a pasar esto. Fíjense, dólar importador 1.082. Esto es el dólar oficial más el 17,5%. Más el 17,5%. El dólar exportador es el blend entre el 3.500, que es el oficial, y el dólar financiero, 1.020. Ahora, el dólar financiero, me faltó actualizar el dato de ayer, 1.400 pesos. Tengo una brecha de 30% entre el dólar financiero y el dólar que pagan los importadores. Y tengo una brecha de casi el 40% entre el dólar financiero y el dólar que cobran los exportadores. En marzo, esto era 7%. Acá el importador tenía que decidir si pagaba en efectivo con un 7% de sobreprecio o quedaba abierto para pagar en 4 cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días. ¿Qué pasaba? Muchos importadores pagaban al contado y esto le pedía menos dólares al Banco Central y le permitía al Central comprar más dólares. Con 31% de brecha, y ya son más los importadores que dicen, no, no, me quedo en la fila, pago al oficial. Los dólares los guardo, está subiendo. Por lo tanto, le piden más dólares al Banco Central. Vuelvo al anterior. Hay varios factores que explican por qué el central dejó de comprar dólares. Y estos están ahí. Hemos leído mucho también en los diarios, no, el gobierno quiere que suba el dólar blend para el dólar contado para que le mejore el tipo de cambio a los exportadores y liquiden. Eso si el exportador piensa en pesos, pero el exportador piensa en dólares. Y en definitiva, le sube el dólar de exportación, pero se le encarece más el dólar. Por lo tanto, su venta en dólares reales, dólares financieros, es menor. Recibe solo el 20% de la suba del dólar libre. O sea, el dólar libre sube 100 pesos y a él al precio le van 20 por el esquema de dólar blend. Entonces, tiene menos dólares, su producción en dólares, porque un exportador, un productor de soja tiene que decidir si se queda con la soja o se queda con los dólares.
esta brecha también le juega en contra. Acá era 20, acá se duplicó. Entonces, preocupa el nivel de brecha que suba porque te genera desequilibrios en el mercado cambiario. Y desequilibrios o el central no comprando dólares te sube la brecha. ¿Por qué acá la brecha estaba tan baja? Porque el central compraba 150 millones de dólares por día. Nadie pensaba que la situación cambiaria de corto plazo iba a estar desbalanceada, por lo tanto, creías que el crawling se mantenía al 2% y que se unificaban, podían unificar un tipo de cambio más bajo. No estabas dispuesto a pagar, vuelvo a no estabas dispuesto a pagar esto por $1. Estabas dispuesto a pagar esto, ¿no? Entonces ahí tenés esa diferencia y le juega en contra hacia adelante. ¿Cuál es la apuesta del gobierno para que esa brecha no se le vaya? Cortar la cantidad de pesos. Y lo viene haciendo de una manera muy, muy fuerte, ¿sí? Fíjense, esta línea azul es el indicador que mira Milei, que es la base monetaria amplia. Es la cantidad de pesos que hay en la base monetaria circulante, más encaje, la cantidad de pesos que tiene la gente y los bancos, ¿sí? Más los pesos sobrantes, que eran los pesos que tenían los bancos no prestados y que colocaban en LELIQs en su momento y pases después. Casi 20 puntos del PBI acá. Acá estoy en 6. El promedio es 8. Perdón, el promedio de 2000, esto es 13, ¿no? Pero fíjense dónde estoy ahora. Estoy en 6, muy abajo. Acá lo tenemos número por número, mes por mes. Hoy estoy en 6,2. Cuando completen la instrumentación de la letra de regulación monetaria, va a estar en 4, 3,5. Ujú. Muy abajo. Entonces, ¿le sobran pesos a la economía? Muy poco ya. La cantidad de pesos que hay con relación al tamaño de la economía hoy es muy chica. Muy chica. El problema es que todavía nadie quiere quedarse con esos pesos. Entonces, la demanda real de dinero, que es la base monetaria, llegó a estar en 2,4 puntos del PBI. Hoy empezó a subir, ya está en 3,1, que es esta línea gris. Fíjense, esto sí, el promedio era 8, 8,5, promedio histórico. Toqué 2,4, ahora estoy en 3,1. ¿Yo qué necesito? Que estos se junten. Que este va a caer un poco más, pero sobre todo necesito que este empiece a crecer, ¿no? Necesito que la gente empiece a querer tener pesos. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando tener pesos es un buen negocio. Nadie tiene pesos porque sí. ¿Qué juega ahí? Un poco va a jugar el billete de mayor denominación, que es mayor uso de efectivo. Hoy operativamente es muy complejo tener pesos. Y otro tema que para mí es clave y es donde insiste el Fondo Monetario es que la tasa sea positiva, que tengas un premio por quedarte en pesos, que con eso le ganes a la inflación. Entonces, ahí sí vas a querer quedarte en pesos. Y yo sumo que el Fondo Monetario no lo pone, pero para mí es más importante todavía que la tasa positiva, es que la tasa de interés le gane a la devaluación esperada. ¿Sí? Que la tasa de interés le gane a la devaluación esperada. Pensamos en dólares. Si la tasa le gana a la inflación, pero el dólar se me va, en algún momento la inflación repunte y la tasa va a perder contra el dólar. Entonces necesito que la tasa le gane a la devaluación esperada. Y acá viene un tema clave. ¿Cuál es la devaluación esperada? ¿Sí? El que tenga algunos añitos más y haya vivido la crisis de 2001-2002 activo laboralmente, recordará que después de la mega devaluación, ¿no? Que había llevado el dólar de 1 a 3,80, que llegó a estar, ¿no? De 1 a 3,80, lo primero que vino fue una tasa de interés muy alta. ¿Sí? Las primeras LEVAX, que arrancaron en 128%. En 6 meses la tasa era de abajo del 4%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con ese nivel de sobrereacción, overshooting, o tan alto que estaba el precio del dólar, encontrar la tasa que le gana a la devaluación esperada fue muy fácil. Cualquier tasa le ganaba, si el dólar estaba carísimo. Es más difícil encontrar una tasa de equilibrio cuando el dólar está atrasado, ¿no? Cuando el dólar está atrasado y todavía no sé si ese es el punto de equilibrio y tengo algún riesgo de tener alguna devaluación hacia adelante, la tasa de interés tiene que ser más alta. Entonces, este esquema que estamos viendo pide tasas de interés más altas. ¿Sí? Entonces, vimos que pide un poco más de tipo de cambio, lo veíamos en los niveles anteriores, cómo se me está quedando atrasado, pide un poco más
de tasa de interés. Y yo diría, estos niveles de brecha no son los de equilibrio, el tipo de cambio de equilibrio tiene que estar un poco más abajo, ¿no? Ya definimos 3 de las 4 variables que queríamos revisar para entender este escenario, ¿no? Ahora, el planteo monetario que está haciendo el programa económico es convertir un instrumento monetario en un instrumento fiscal, ¿no? Que el costo de esto no sea emisión de pesos, sino que sea resultado fiscal. Entonces teníamos 35 billones de pesos que estaban en pases y hoy tenemos 24 billones de pesos en LECAPS, 11 en pases que se van a convertir en letras de regulación monetaria. O sea, en el margen, cuando esto esté instrumentado, voy a tener 35 billones de pesos de nueva deuda del Tesoro, a una tasa efectiva mensual promedio, si se mantienen las tasas actuales, de casi el 4%. Esto es un costo fiscal de 1,35 billones de pesos por mes. 1,35 por mes son 16 billones de pesos, ¿no? 16 billones de pesos. Esto al dólar libre de hoy son 13.000 millones de dólares de costo fiscal anualizado. En puntos del PBI son 2,9 puntos del PBI. Este programa monetario donde el Tesoro se hace cargo de estos instrumentos de regulación monetaria tiene un costo fiscal anual de casi 3 puntos del PBI. Es un montón. Ahí vamos al tema de paridades, deuda hard dólar, nivel de endeudamiento. ¿Cuál es la clave con la cual está jugando el gobierno? ¿Sí? ¿Por qué esto no genera un estallido? Porque toda esta parte, acá dice LECAPS, LECAPS son letras de capitalización, o letras capitalizables. ¿Qué implica? Que los intereses se capitalizan. Por lo tanto, este billón de pesos no se paga, sino que se convierte en nueva deuda. Me sube el stock de deuda, pero no me pide caja. Entonces, si este es el nivel con el cual entran, donde no descartemos que una parte de esto decaiga, ¿no? Caiga en cascada hacia las LECAPs en los distintos plazos, traten de bajar este número para que lo que efectivamente paga el Tesoro por mes sea esto o menos. Y ahora van a tener que ver cómo juegan con la tasa de interés. Hoy quedó una tasa, una curva con pendiente positiva, el tramo corto en 3,3 y me va subiendo hasta 4,6 en el tramo más largo, ¿no? Me quedó esa curva. Hay que ver cómo juega el Tesoro y si esta movida que hicieron incluye además una suba en la tasa de corto plazo, que es la que veíamos antes, me terminó afectando la manera en la cual se financiaban las empresas. En definitiva, que esto no solo sea un cambio de manos de quién se hace cargo de la política monetaria, sino que tenga incorporado además un proceso de suba de tasas. Si eso sucede, me debería ayudar a corregir el desequilibrio cambiario de corto plazo, pero me va a aumentar el costo fiscal, ¿no? Costo fiscal que viene con mucho esfuerzo, ¿no? Equilibrio fiscal que viene con mucho esfuerzo lográndose, ahora tiene que ser sustentable, ¿no? Fíjense, la línea naranja, esta es el nivel de gasto público, la línea azul son los recursos totales. La primera reacción fue bajar muy fuerte el gasto. Ahora se empieza a normalizar. Ahora yo tengo que demostrar que puedo mantener estas dos líneas equilibradas con la línea naranja más arriba, ¿no? Estos niveles de gasto no son repetibles hacia adelante. Entonces ahora tengo que ver cómo reemplazo el impuesto país, que es 1,2 puntos del PBI, de recursos, volverá el impuesto a las ganancias, ¿no? Seguirán subiendo el impuesto a los combustibles, seguirán avanzando con el tema de tarifas. Tengo que convertir este frente fiscal en sustentable y eso no es nada fácil. Ahora, tengo que mantener el equilibrio fiscal porque tengo que pagar los intereses de los nuevos instrumentos de regulación monetaria y además tengo que ocuparme de que la deuda total del Tesoro no se me desbanque. ¿Por qué? Porque tengo el otro desafío, que es la necesidad de ir volviendo a los mercados internacionales de deuda. Y ahí vamos al otro tema que nos va a interesar un poquito más adelante, ahora cuando vayamos a la parte de inversiones,
que es las paridades de los bonos hard dólar, ¿no? Son muchos frentes que tiene abierto el gobierno en simultáneo, con un calendario de tiempos que está muy estrecho, muy justo. ¿Sí? Nosotros hace rato que venimos con una mirada de pasivos consolidados Tesoro BCRA, ¿no? Estén acá en la deuda del Banco Central o estén acá en la deuda del Tesoro, es medio indistinto. Hoy tenemos deuda total en pesos por 32 puntos del PBI. Esto en noviembre, octubre, noviembre del año pasado era 27. Le subió 5 puntos del PBI. Toda esta movida con este nivel de tasas de interés que se fueron capitalizando, ¿no? A pesar de la licuación, me subió 5 puntos con respecto al tamaño del PBI. Cuando miro esto, digo, es un montón, pero el 45% es intrasector público. Por lo tanto, esto es unos 18, 17 y medio, 18 puntos del PBI, ¿no? Entonces, es menos. Es menos, tengo esa ventaja. Ahora, tengo la deuda en dólares a mercado, entonces, ¿cómo me queda el perfil de vencimientos? Va a ser un tema, porque yo les mostraba recién, tengo letras a 30, 60, 90, 120 días, tengo distintos buckets ahí donde se me van acumulando las deudas. Sí, pero empiezo a tener, expresado a dólar oficial, necesidades de roleo de la deuda muy altas. Fíjense, esto es muy cortito. Si yo acá le sumo las letras de regulación monetaria, me van a quedar 10, 12 mil millones de dólares de necesidad de roleo por mes. Es un montón, ¿no? Es un montón. Entonces, nosotros no descartamos que una vez que se termine este proceso de instrumentar los nuevos mecanismos de regulación monetaria, se busque estirar un poco de plazos. Para que voy a tener que tener instrumentos cortos, los voy a tener que tener porque atrás de estas letras siguen estando los depósitos, y los depósitos tienen un plazo máximo de 35 días, el resto es plazo fijos a más de 35 días, es menos del 5% del total. Entonces, no voy a poder estirarlo demasiado, pero va a haber algún objetivo de tratar de desconcentrar este perfil de vencimientos en el corto plazo. Me queda la última variable macro y ya vamos a los mercados. Que ya hablamos del tipo de cambio, hablamos de la tasa de interés, hablamos de la brecha, me queda la inflación. Y yo decía, tengo alguna expectativa de que la inflación logren bajarla de corto plazo. Distinta es la mirada de largo, ¿no? Donde creo que cuando tengamos la unificación cambiaria puede haber algunas presiones adicionales. Pero de corto plazo, el foco de esta política monetaria y este stand-by en términos cambiarios es bajar la inflación. O sea, si el gobierno no logra bajar la inflación en los próximos 2, 3 meses, va a tener un problema, porque es la manera que tenemos de medir el éxito de este programa monetario que están implementando. Postergo la unificación cambiaria porque no quiero tener inflación. Si la postergo y tengo inflación, estoy mal. Si ¿qué mira el gobierno? La núcleo. Mi ley habla de que esto tiene que ir a 2. Mayo fue 3,7. Junio, los indicadores de alta frecuencia que seguimos nosotros, y el mercado tenía mucho miedo de que se acelere porque hubo aumento de tarifas, de precios regulados. Fíjense, precios regulados. Venía en 21, 18, 18, 4. Esta baja, en parte se explicó por esto. Ahora, acá esto va para arriba, servicios va para arriba, bienes sigue yendo para abajo. La núcleo sigue yendo para abajo. Vamos a ver cómo termina esto, pero no sería raro que esto esté cerca de 3, ya, la núcleo. Si eso se da, porque alimentos inclusive tuvo semanas con 0 o negativo en los indicadores de alta frecuencia. Los que seguimos nosotros están dando en torno a 4,6, 4,7% de inflación para junio. Hay algunos en el mercado que también vemos y escuchamos que están dando un poquito más de 5, ¿no? Pero claramente más alto que mayo. Necesitan que esto baje. Por eso la postergación de tarifas, de aumento de tarifas de julio, necesitan que esto baje. ¿Sí? Necesitan que eso baje, pero tengo un problema, que es que todavía no terminé el proceso de corrección de precios relativos. De ahí nosotros decimos, ojo, que vas a poder bajar un poco más y tenés un piso. ¿Eh? Acá acumulamos desde diciembre del 19. Si yo comparo los precios de hoy contra los de diciembre del 19, que no eran de equilibrio, pero no me quise ir mucho más lejos en el tiempo,
eh, tengo todavía 25 o 26 puntos de precios relativos por corregir con respecto al índice. 34 si miro con respecto a los bienes. O sea, los bienes subieron 9 puntos más que el promedio del índice y los servicios 25% menos. O sea, la diferencia de los servicios y los servicios regulados contra los bienes es de 35%. Lo tengo que corregir. ¿A qué ritmo lo corrijo? Y cuando la inflación estaba al 8, al 9, fíjense, corregía 10 puntos por mes. Es un montón. Cuando la inflación se me fue al 4, corregí un punto. Corregir entre 25 y 35 puntos de desequilibrio con un punto de corrección por mes, que es lo que logro con inflaciones bajas, y me lleva más de 2 años. No van a ser tan bajas las inflaciones. Tengo que terminar de corregir esto, ¿no? Por fundamentos. Ahora, en el medio, el ancla cambiaria me está funcionando. Los productos importados suben menos, los precios mayoristas van al 3,5, la núcleo veíamos que también está al 3,5. Lo que me queda pendiente son las tarifas. Y eso es un poco la decisión del gobierno de cómo va gestionando esa corrección de precios relativos. Esto lo dejo acá como complemento. Digo, ¿por qué el central dejó de comprar dólares? Los préstamos financieros jugaban, el pago de importaciones se fue acrecentando. Digo, hay varios factores ahí que juegan. La liquidación del agro no fue mala, pero está un poco por debajo de lo que venía. Es explicar por qué el central dejó de comprar esos dólares. Corto acá un poquito la parte macro, ¿sí? No la quería hacer demasiado larga, y nos metemos de lleno en mercados y recomendación de estrategias, que era la segunda parte. No sé, Julio, si queda alguna pregunta pendiente sobre este tema antes de pasar a la segunda parte. Si no, ya arranco por ese lado. No, la verdad que clarísimo, eh, Rodrigo, clarísimo. Buenísimo, Ahí Carlos tiene una buenísimo. pregunta. Creo que A Carlos ver, tiene una... ¿Cómo te va, Rodrigo? Mirá, ¿Qué esto es una tal, Carlos? pregunta ¿Cómo estás? absolutamente del sector. Yo soy presidente de la Cámara de Farmacias, pero a su vez trabajo en la Federación Argentina y el otro día estábamos discutiendo la política de precios. Te va a servir este dato que te voy a tirar, quizás ya lo tenés. Sí, Eh, Desde el 7 de diciembre del 2022 al 7 de diciembre de 2023, los medicamentos subieron de promedio un 318 y los laboratorios que están dentro del top 10 del ranking de los éticos, el 450. Después le enchufaron 150 puntos más y llegamos a abril con casi 600 puntos. Ahí se plancharon. Le prometieron al gobierno de que no van a ir por arriba de la inflación hasta fin de año. Eso, ¿por qué es muy importante para nosotros? Por el tema del famoso acuerdo de PAMI. El acuerdo PAMI tiene un precio que se llama precio PAMI y el otro es el precio público. El precio PAMI y precio público, la diferencia hace que eso permita la venta. Se compensan, es muy complicado esto no viene al caso, pero sí para nosotros es muy importante saber cómo va la inflación, porque en función de eso vamos a saber cuál va a ser la política de los laboratorios con el tema de los precios. ¿Sí? Porque sí, el PAMI parece. representa el 40% de la venta del medicamento en la Argentina, pero el otro 60% está a precio real. Y también eso nos impacta en las discusiones salariales, porque nuestras discusiones salariales no queremos volver a lo que nos pasaba en el 2013, cuando los precios de los medicamentos con Moreno estaban planchados en el 14,70 anual y nosotros discutíamos paritarias al 25, que era la inflación, 23, 25 puntos. ¿Me seguís? Sí, sí, Entonces, sí, perfecto. en el desayuno de trabajo pasado, que no me acuerdo quién fue el que lo dio, tiró una proyección de inflación a diciembre, donde entendían que la inflación iba a rondar entre el 2,8 y el 4,3. Dentro del equipo que tenemos de dirigentes, hay dirigentes K que siguen boicoteando la cosa y tienen una mirada más pesimista y que a veces no nos sirve, ¿viste? A veces sirve la pesimista y a veces no. Eh, y dice, no, la inflación va a estar entre el 8 y el 10. ¿Qué pasa con ese tipo de discusión?
con ese tipo de pensamiento, cuando nos sentamos a discutir los salarios, que ahora se están discutiendo mes a mes. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, ok, yo te pago el salario, pero que el valor esté a inflación, ni un punto más ni un punto menos, porque si no, nosotros no estamos pudiendo pagar, no vamos a poder pagarlo. Eh, hay esa diferencia, ¿viste? Entre lo que proyectan los que saben, o por lo menos le están diciendo a sus inversores, miren muchachos, esta va a ser la inflación proyectada, y lo que auguran algunos porque creen que todo esto se va a la mierda. Perdón con mi lenguaje coloquial. Clarísimo. Em, bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que ven? Porque estoy viendo lo que vos me estás planteando es, tu análisis es tan cortito como mis discusiones salariales, viste, mes a mes, y vi que hay una proyección de alza para julio, pero no me hablaste hasta fin de año, no te animaste a hablarme hasta fin de diciembre, entonces eso nomás y después no jodo. ¿Qué es lo que entienden No tengo ustedes? problema. ¿Qué es Sí, lo que entendés que la anda? verdad. No sé si fui claro en la explicación, pero Clarísimo. Íbamos a venir todos los meses, Carlos, íbamos a venir todos los meses a contarte película por película. ya iba a tener que arreglar con Julito. No, pero el tema No, es, ¿qué es lo Dale. que entienden ustedes que estiman? Esto, igual, y te hice todo ese análisis porque no soy de lo que me gusta estar preguntando, ¿y cuánto va a estar el dólar? ¿Y cuánto está la inflación? Sino que claramente hay un argumento de fondo muy importante. Uno, la discusión sí, salarial, y otro es cuál es que entendemos que va a ser la mirada de los laboratorios en los precios, y los precios de los medicamentos también influyen dentro de los bienes. clarísimo. Muy clara la pregunta y te contesto cuál es el escenario nuestro y te contesto sobre todo cómo lo armamos y cómo lo miramos, ¿sí? Nosotros, valuando activos financieros permanentemente, como es nuestro día a día, tenemos que tener siempre una proyección de tipo de cambio, de inflación, de brecha actualizada, y te diría, trabajamos en general con 3 años vista. Digo, no lo ponemos en estas presentaciones porque lo corregimos permanentemente, porque entendemos que esa extensión de plazo no nos suma a este análisis, pero la verdad lo tenemos que hacer y lo hacemos permanentemente con nuestros modelos. Nosotros hoy estamos viendo una inflación para el año, la miramos de 3 maneras, ¿sí? Uno, leemos permanentemente qué es lo que espera el mercado. Dos, vemos qué es lo que esperan el promedio de los analistas, o sea, cómo se va formando esas expectativas. Y tres, hacemos nuestro propio número, ¿sí? Entonces, te voy a dar los 3 valores, ¿sí? El mercado hoy está operando con una inflación para el año de 131%. Eso implica muy parecido a los números que comentás le plantearon el último mes, que tenés algunos datos de 4 en los próximos 3 a 4 meses, y yo vuelvo acá, vuelvo un slide, y yo tengo 4,7 en junio, tengo 4 de nuevo en julio, tengo 3,8 en agosto, les voy contando los números que uno los tiene ya de memoria, y de ahí, en tanto y en cuanto no tenga la unificación cambiaria, entro en un sendero descendente, pero termino en torno a 3, ¿sí? Entonces, el mercado tiene algo parecido. Eso le da al mercado hoy 131, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con 133 a 135. Creemos que el piso está un poquito más arriba, ¿sí? Entonces, no, el mercado tiene 2,8, tiene 2,75, varios datos de 2,75. A nosotros nos cuesta bajar de 3 de acá a fin de año. Cuando digo el mercado, es la diferencia, o sea, la inflación que hace que un bono a tasa fija rinda lo mismo que un bono SER, ¿sí? Esta es la manera en la cual el mercado está arbitrando esas variables. La gente que pone plata en bonos a tasa fija o en bonos SER tiene implícita esa tasa de inflación. Eso es lo que te hace indiferente. Si la inflación es más, gana uno. Si la inflación es menos y gana la tasa, gana el otro. Pero el punto que hace indiferente esas dos inversiones son esos niveles de inflación. Te decía, entre 130 y 131 al mercado, depende de la cotización de los distintos instrumentos, nos está dando eso. Nosotros estamos unos puntos por arriba, te diría entre 134 y 135. Los analistas están en 145, el REM,
que publica el Banco Central. El Fondo Monetario está en 145. 145 partiendo de hoy son niveles que están entre 4,5 y 5 de acá hasta fin de año. ¿Sí? Como para marcar a ver dónde están las diferencias entre uno y otro. ¿Qué decimos nosotros? Con este nivel de actividad, nosotros miramos mucho la demanda, ¿no? En el mercado interno, con este nivel de actividad y con este salario real que le está llevando mucho tiempo recuperarse, no tenés mucho margen para que se acelere, la inflación va hacia abajo. ¿Sí? Sobre todo en una economía donde tiene menos pesos, la inflación va hacia abajo y es el objetivo del gobierno. El piso me lo da lo que planteaba recién, que todavía tengo que corregir precios relativos. Y lo tengo que hacer porque fiscalmente no lo puedo mantener, porque necesito cada vez más superávit. En la medida que migró la política monetaria del Banco Central del Tesoro, necesito más superávit. Y eso es lo que nos pone un piso. Ese piso con un crawling del 2 lo estamos fijando en el 3 y nos da el dato de inflación que está. ¿Qué cambia esto? Que adelante la unificación cambiaria, que la unificación la hagan en agosto, septiembre, y eso te implique que tengas un salto en el ritmo inflacionario en algún momento y eso te altere un poco los números, ¿no? Pero si efectivamente se toman todo el segundo semestre para esta fase 2, vas a estar en estos niveles de inflación y ese es el escenario con el que estamos trabajando. Con respecto a lo que Perfecto. planteabas de Excelente, excelente y desfasaje, sí, ratifica la posición nuestra de seguir discutiendo mes a mes, porque los muchachos de los sindicatos querían cerrar semestral con valores de 5,50 hasta 7, 8, ¿viste? Le dijimos, no, de ninguna manera. Esto en el tema de los costos, pero también en la discusión con el tema de los precios de PAMI y de los laboratorios, ya es otro, son otros números. Son otros pero números. sí, empieza a jugar esto también, ¿no? Yo supongo que tiene un componente de insumos importados también. ¿Qué cosa? Eh, ¿Los medicamentos? esto y PIM importados son productos importados que vienen a un No, ritmo no, yo cero. te voy a decir algo, no sé si lo sabés. El costo de insumos importados en el medicamento, la Es muy incidencia, bajo. no supera el 7%. Ok, nada. O sea, el precio del medicamento es un precio político, claramente. Entonces, cuando te vienen con el verso de que porque subió la inflación, cuando fue la devaluación del 25, ¿se acuerdan? Del 20, el 25 con masa, que los Sí, medicamentos subieron un 25. Si vos haces la incidencia, el medicamento subió como el 2000 y pico, 3000%. Pero quién va a decir? Yo te lo digo acá y ustedes se callan la boca porque yo me voy a enterar que hable. Pero el tema es que no, el precio del medicamento es político. La incidencia de los insumos, de las drogas que vienen, el 95% de los medicamentos que se fabrican en Argentina se hacen con drogas chinas. Lo que vos estás tomando ahora para la presión, para la diuresis, para tu diabetes, es todo droga china. No sé, el 5% viene de Inglaterra, algo de Norteamérica y qué sé yo. Hablando de lo que se fabrica acá. Y ponerle el impacto de los repuestos de las máquinas en el costo de producción, el 2%, el 1%, el 0,4, el 0,5, qué sé yo, depende. No suma nada, el valor es político. Entonces, por eso ellos tienen esa amplitud de poder manejarse en función de cómo negocian con el gobierno, de cómo está la inflación. Nada más. bárbaro. Bueno, ese es el escenario Bien, nuestro para adelante. bien. Listo. Gracias. Entramos en la parte de activos financieros. ¿Qué pasó y cómo quedó todo un poquito acomodado? ¿Qué están haciendo los inversores? Y después les voy a pedir a Diego que me acompañe a contar un poquito los productos nuestros que estamos ofreciendo para este escenario. ¿Sí? Acá yo estoy presentando las distintas clases de activos, ¿no? Las ponemos en grupos, ¿no? Para no hacerlo, no cargar la presentación de números. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó en los últimos días? ¿Qué pasó en los últimos 30 días? ¿Y qué pasó en los últimos 30 días, pero medido en dólares? ¿Sí? En los últimos 30 días el dólar financiero me subió un 18%. ¿Sí? ¿Qué le ganó al dólar financiero en los últimos 30 días? Nada. ¿Sí?
Ahora, independientemente de ese nada, ¿qué es lo que mejor me cubrió? Ya una parte de esto se recuperará hacia adelante. ¿Qué es lo que mejor me cubrió? Los bonos en dólares de corto plazo, son los bopreales. Sí. En segundo lugar, los bonares. En el tercero, los globales, que son los bonos con legislación extranjera. Cuando miro los últimos 7 días y empezó el proceso de reversión de esto, se empezó a corregir. ¿Qué es lo que más ganó? Los bonos en dólares son los que más me protegieron de ese escenario. La inflación viene corriendo por debajo de eso. Las acciones me resultaron muy protectivas también en la primera parte del año, ahora ya están un poquito más arbitradas. Las letras a tasa fija fue lo que mejor corrió, las cortas fue lo que mejor corrió dentro de todos los activos en pesos. Y ahora vamos a ver hacia adelante qué podemos esperar de estos activos en pesos y cómo acomodarnos. Cuando uno se encuentra con escenarios como este, donde la economía tiene mucha volatilidad, donde hay altos niveles de incertidumbre, nosotros decimos la estrategia tiene dos patas en estos casos. Alto nivel de Ujú. diversificación y estar lo más corto posible, ¿no? Entonces, estrategia de duration corta y diversificación. Y eso es un poco lo que pagó. Sí, fíjense los últimos 7 días en la curva del ECAPS. La curva del ECAPS, las letras de capitalización del tesoro, hoy rinden 3,3% mensual. Las más cortas, 4,3 el tramo medio, 4,6 el tramo largo. Yo les hablaba de la pendiente positiva, ¿no? Es así. Ahora, ¿cuánto rindieron en los últimos 7 días de alta volatilidad? Las cortas subieron 0,9 en 7 días. Las medias subieron 0,3 y las más largas cayeron 1,4. Cuando uno dice momento de alta volatilidad, tengo que acortar duration, estar con instrumentos lo más corto posible, es esto. ¿Cómo transito estos periodos? Estando lo más cortito posible, ¿sí? En este tramo. Esto es lo que vimos nosotros en la última etapa. ¿Qué estamos viendo en la industria de fondos? ¿Sí? Donde nosotros participamos y donde contamos con información diaria sobre qué están haciendo los inversores. Hoy la industria de fondos administra 40,8 billones de pesos, ¿no? 40,8 billones de pesos. Y de esto tenemos datos diarios de cómo se mueven esos flujos. ¿Qué pasó en junio? Hubo rescates netos. Se fue plata de la industria. ¿Por qué? Se fue muchísimo money market. ¿Qué hay acá? Acá jugó el tema de la tasa de interés y acá jugó el tema de los vencimientos impositivos, ¿no? De fines de mayo y junio. Hubo mucho pago de impuestos y eso generó rescates. Ahora, los fondos que se quedaron, ¿a dónde fueron? Fueron a los fondos del ECAPS más cortitos, fueron a los fondos Dollar Link y fueron a los fondos dolarizados. Ahí es donde está yendo la plata, ¿no? Ahí es donde está yendo la plata. ¿Qué pasó en los rendimientos en los últimos 30 días? Y un money market rinde 2,8% mensual. Un fondo de LECAPS cortito, de las más cortas, rinde 3,2. El más largo de letras a tasa fija rindió 2,4, rindió menos. No me pagó estar largo. La recomendación acá es quedarse lo más corto posible, ¿sí? De todas maneras, el mercado argentino es un mercado fundamentalmente transaccional. Yo les digo, la industria maneja 40,7 billones de pesos. 2/3 partes están en fondos de cash management, de liquidez, efectivo. Y solo 1/3 está en fondos que nosotros decimos de asset management que miran más largo, ¿sí? Que tienen una mirada más larga. ¿Dónde está la plata hoy? Está en Money Market, están los fondos del ECAPS, que son los más cortitos o los más largos, que son estos, ¿sí? Son categorías que ya superan a las categorías más grandes del año pasado, que eran Serie Dollar Link, que perdieron un poco de atractivo. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo nosotros? Y esto es, no, lo discutimos con los portfolios y es la manera en la cual nosotros armamos las estrategias. Voy a tratar de Perdón, Rodri. simplificarlo. Sí. Podemos volver un instante al anterior, 2 o 3 comentarios chiquititos. Fíjense en la categoría que marcaba Rodrigo en Cash Management, donde aparece fondos de LECAPS. Esto es una categoría nueva, Nueva. tiene un mes en la industria, una categoría que no existía y que viene un poquitito de la mano de lo que planteaba Rodrigo. Rendimientos de money market
cayendo, con una tasa que se suicidó, ¿sí? En muy poquito tiempo bajó 30 puntos, una industria que reacciona muy rápido, arma una categoría nueva justamente para atender una necesidad. Y el otro punto, no menor, que lo mencionaba Rodrigo, las categorías Serie y Dollar Link, que han sido estrellas durante los últimos 2 o 3 años. Era el inversor con esa gran pecera de pesos buscando cobertura en algún momento en SER, en algún momento en Dollar Link. Mantienen un stock importante del orden del 1.6 y 1.7 billón pesos, pero fíjense que la categoría SER en lo que va del año con flujo fuertemente negativo. Y el dato no menor, que acá es donde quiero remarcar, la categoría Dollar Link con flujo muy fuerte negativo cuando hacemos una mirada en el año, pero que se empieza a despertar, digamos, en las últimas semanas. Si miráramos mayo acá, ya empezamos a ver que paró la salida de plata de los fondos Dollar Link y empezó a haber suscripciones fuertes, Claro, sí. principalmente las últimas semanas. Ujú. Bien, ahora entender un poquito dónde nos estamos posicionando y qué productos estamos recomendando, ¿no? Acá hay dos miradas en la industria de fondos, ¿no? Si uno entra con pesos o si uno entra con dólares, ¿no? No permite suscribir fondos en dólares con pesos, entonces tenemos que hacer esa mirada. Si uno entra con pesos, las opciones son tasa fija, SER o dólar link. Dentro de tasa fija, yo les decía, en escenario de alta volatilidad nos gusta lo más cortito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el escenario un poquito más largo, el riesgo es que haya una suba de tasas y que me siga marcando negativo. Para invertir en este segmento de LECAPS, como decía Diego recién, salieron unos fondos nuevos que son fondos que invierten en las LECAPS más cortitas, en los primeros 3, 4 casilleros disponibles y que liquidan en el mismo día. Ahora les vamos a presentar un poco el producto, nos parece interesante. Liquidan en el día. Entonces es un intermedio entre un money market y un fondo de T+1. Por activos es un Sí. fondo de T+1, por liquidación en el día después del cierre del mercado. Entonces nos gusta ese tramo, por eso lo tenemos marcado en verde. Cuando vamos a la parte de SER, hace 10 días hubiéramos dicho no nos gusta demasiado, estaba cara, veíamos que estaba cara. Hoy decimos de corto plazo, ojo, porque la inflación puede ser baja, ¿sí? Hasta que esté la unificación cambiaria, la inflación puede ser baja. En el tramo medio y largo, 2025 en adelante, a los valores actuales, que estuvo muy golpeada en los últimos 2 meses, a los valores actuales empezamos a ver atractivo. ¿Sí? ¿Por qué? Y pues ya opera con niveles de 7-8% de spread positivo, ¿no? Inflación +7, inflación +8 en muchos tramos. Y ahí creemos que ya empieza a estar más arbitrada con la curva de dólares, que ya tasas reales del 7-8% anual empiezan a ser más atractivas, ¿no? Y las tasas, nosotros decimos la tasa forward, que es la tasa entre el vencimiento de un bono y el siguiente, son más altas todavía. Acá en el tramo medio y largo empezamos a ver valor. En la cobertura cambiaria, dólar link, dólares linkeados, tampoco nos gusta el tramo corto, acá menos, porque si mantienen el 2% en el corto no tenés alternativas ganadoras. En el tramo medio creemos que hay que entender bien cuál es el timing y en el tramo largo ahí ya vemos que hay demanda y que puede haber mucho flujo en la medida que se empieza a anticipar que vamos hacia la unificación cambiaria. ¿Sí? Acá nosotros estamos posicionando nuestros fondos Dollar Link en este esquema que es cortos vendidos, digamos, en el tramo corto, porque creemos que la devaluación y la unificación no es ahora, y largos, o sea, comprados a fines de 2024 y principio de 2025. Nosotros acá, la responsabilidad del portfolio de estos fondos es encontrar la manera de ofrecer cobertura cambiaria al menor costo posible. Y con la cobertura cambiaria es muy riesgoso quedarte corto y tiene un sobrecosto si te pasas de tiempo. Entonces, entender el timing es clave, por eso lo vamos discutiendo. Entonces, ¿qué estamos recomendando en fondos? El Quinquela balanceado, que es el fondo de LECAPS cortito, es el que estamos recomendando para las disponibilidades cortas, requiere una inversión de 7 días mínima, o recomendamos una inversión de 7 días.
En SER estamos recomendando el Quinquela Total Return, que es un fondo SER que está posicionado en estos tramos, ¿sí? Y en Dollar Link tenemos el Mega Inver Renta Fija Cobertura, que es un fondo que está enfocado en este segmento, ¿no? No está con cobertura corta, sino que está con cobertura larga. Para los que tengan dólares, creemos que ya la alternativa es distinta. La industria hoy tiene 20.000, el sistema financiero tiene 20.000 millones de dólares de depósitos que están en los bancos a una tasa promedio del 0,31% anual. Es la mitad del tamaño de la industria de fondos depositada en los bancos a tasa prácticamente cero, ¿sí? Ese número, cuando hay mucho ruido político, cae, puede ser 13.500, 14.000 millones de dólares, cuando desde el punto de vista político está más tranquilo y no hay temor, la gente va comprando dólares y los deja en los bancos, y ahora el desafío es que empieza a buscar rendimientos sobre esos dólares, ¿sí? Ahí nosotros, ahora lo vamos a comentar bien en detalle, lanzamos un money market en dólares, Muy ¿sí? bueno eso. Sí, 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 Muy muy bueno. atractivo, porque es el primer money market en dólares del mercado, no hay otro. Ujú. El money market con respecto a otros fondos lo que tiene es que no tiene activos sujetos a variación de precio, ¿no? Son todos activos a devengamiento, por lo tanto no te marca negativo nunca, ¿no? Puede devengar Sí, sí. más o puede devengar menos, pero está a devengamiento, es como el money market en pesos. Mañana tenés que tener más plata que hoy, ¿sí? Entonces esa Exacto. es la clave del money market, con tasas todavía bajas, pero creemos que se están dando las condiciones para que las tasas empiecen a subir. Entonces queríamos tener este producto activo. Hoy nos está rindiendo entre 1,3 y 1,7% de tasa nominal anual, ¿sí? Es bajo, promedio 1,5, es bajo, pero es 5 a 6 veces lo que paga el resto del sistema financiero, ¿no? Entonces, Totalmente. en ese término, Ese- en esa línea, el rendimiento es bien. Para los tramos más largos, nosotros todavía somos, somos constructivos, tenemos una mirada constructiva de largo plazo sobre la deuda hard dólar, creemos que va a paridades más altas y somos conscientes que de corto plazo va a sufrir. ¿Por qué va a sufrir? Porque todo este proceso donde el fisco tiene que hacerse cargo de toda la política monetaria implica más endeudamiento, y hasta que no logres resolver el problema de la unificación cambiaria, creemos que la deuda hard dólar no va a dar otro escalón, no va a subir otro escalón. Entonces vemos volatilidad de corto, por eso está marcado en rojo. Vamos ahora, si quieren, al detalle de los distintos fondos que trajimos para comentar. No sé, Diego, si querés. Sí, claro. Volvé, por favor, Rodri, uno para atrás. Para dejar bien el concepto, Rodrigo marcaba tres grandes cajones, ¿no? De productos o de propuesta de producto. Dos cajones que partimos de pesos y un cajón que partimos de dólares. Los dos de pesos son pesos de exceso de corto plazo. En algunos casos puede ser capital de trabajo, en otros casos de la mano del concepto de diversificación que creemos que hoy es clave al momento de armar una cartera y de la mano de acortar duration, como decía Rodrigo, donde haya un poquitito más de claridad y uno sí pueda saltar del cajón uno de cash management cuando el panorama esté más claro y alocarlo en el cajón 2 de asset management, buscando sí rentabilidades más importantes. Rodrigo también lo mencionó, creemos que la etapa de compresión ya pasó con una baja de tasas fuerte, donde hubo ganancia de capital en muchas categorías de productos. Ahora para lo que es mundo pesos nos exige en buscar la etapa de devengamientos y poner el foco en activos que nos den devengamientos de la mano de la inflación y obviamente priorizando aquellos que tengan la menor volatilidad posible. Y en el mundo dólar, bueno, ya lo comentó Rodrigo, ahí la industria de fondos tiene una desventaja comparativa donde no se puede suscribir en fondos dólares con pesos, ¿sí? O sea, Claro. acá se parte de dólares y se va a fondos en dólares. Ahora sí, Rodri, para darle doble clic a cada una de estas categorías, de estos cajones. ¿Qué presentamos acá? Las tres alternativas que nosotros llamamos de fondos de dinero o de cash management, donde uno lo que busca es administrar liquidez de corto plazo.
Y acá lo podemos combinar con tres categorías: la categoría clásica, la categoría de money market, que todavía es la categoría más grande en la industria de fondos. Acá, como ustedes saben, los rescates se pagan en el día. Es para colocaciones a partir de un día. Tengo plata hoy que la necesito mañana, la puedo estar colocando. ¿Qué comentario o qué punto hacemos acá? Este fondo venía rindiendo todavía con tasas promedio más altas porque tenía plazos fijos a tasas anteriores. Esa cola de plazos fijos fue venciendo y ahora vamos a ver una TNA en el orden de 36%. Se va a empezar a diferenciar, es por eso que sí recomendamos el quinquela balanceado. Como comentaba Rodrigo, es nuestro fondo de LECAPS. Es un fondo que lanzamos hace 3 semanas, ya tiene casi 44.000 millones de pesos. Y al momento del lanzamiento, el diferencial de rendimiento con el money market era pequeño, pero si se fijan, ya empieza a haber entre 5 y 10 puntos de diferencia en la TNA. Si uno lo mira en TIR, ese número se agranda. Por eso acá vemos un premio. Es un fondo que también paga los rescates en el día. No lo hace temprano como el money market, pero sí lo hace al cierre del día. Acá, ¿qué sugerimos operativamente? Si hay un cliente que tiene un horizonte de inversión de 10 días, pero necesita la plata el día 10 temprano, puede suscribir 9 días el fondo de LECAPS, el quinquela balanceado, el día anterior al que necesita la plata, pide un rescate de ese fondo, se hace un traspaso al money market y al día siguiente se va temprano de ese fondo. Entonces combina de alguna manera ese plus de rendimiento que le da el fondo del ECAPS. Acá sugerimos, ¿sí? Se puede estar en el fondo también un día, pero sugerimos, para que sea eficiente y para que la volatilidad mínima de tasa que tiene sea eficiente, una colocación, un horizonte de inversión de 7 días. Y después el TEMAS 1 clásico, para colocaciones de más de 14 días, ya empieza a haber un premio también más grande con la tasa. Obviamente es un fondo que ahora lo estamos mirando con mayor atención, porque ante un escenario de suba de tasas, el valor de cuota parte puede verse afectado en el corto plazo. Por eso es que sugerimos una permanencia mínima de 2 semanas, ¿sí? Esta es la propuesta para el primer cajón, pesos de corto plazo, con la sugerencia en el fondo de LECAPS. Si pasamos al segundo cajón, acá vemos los fondos de Asset Management. Como decía Rodrigo, primera alternativa, cobertura SER, para aquellos que tengan un horizonte de inversión ya más largo. Es un fondo que empieza a tener otra vez rendimientos positivos, hoy con inflación más 8, inflación más 10, es lo que está rindiendo el producto. La alternativa de cobertura Dollar Link, por más que nosotros no vemos un salto discreto en el corto plazo, los flujos anticipan suba de precios. Lo veíamos en el gráfico de qué está pasando en la industria durante 4 o 5 meses, rescates muy fuertes. Durante últimas semanas empezó a haber flujo positivo, es algo a monitorear. A medida que empiezan a ingresar los flujos, los precios empiezan a subir. Acá sí puede haber algo de compresión más allá del devengamiento. Y también el fondo está rindiendo niveles de devaluación más 11%. Y por último, bueno, tenemos un fondo de infraestructura que hoy no lo estamos sugiriendo, esto va de la mano de Brecha, un fondo PYME para los clientes que están obligados normativamente a invertir en este instrumento. Y el fondo de renta variable que lo venimos recomendando es para clientes que tienen un horizonte más largo. Ya dio mucho jugo en lo que va del año. Acá sí, para aquel que tenga una mirada de plazo largo, creemos que todavía le queda recorrido. Y por último, las alternativas de dólares. Como novedad, el lanzamiento la semana pasada del money market en dólares. Al momento es el único money market en dólares que hay en esta nueva era de Argentina.
Ya comentó Rodrigo varias características del producto, en qué invierte básicamente todos activos a devengamiento, plazos fijos cortos, cuenta corriente remunerada y caución. Esa es la cartera del producto. Es un fondo que ya tiene 12, 13 millones de dólares. Y ahí tenemos un poco el rendimiento que comentaba Rodrigo. Niveles de rendimiento entre 1,30 y 1,70 es lo que se ha venido moviendo. Creemos que ese nivel de tasas debería ir creciendo. Como decía Rodrigo, empieza a haber también toma de préstamos en dólares a medida que los bancos empiecen a tener apetito en prestar dólares. Entendemos que va a haber premio o un incentivo para los bancos para empezar a pagar mejores tasas de dólares. Así que este producto, para un parking de dólares entre una operación y otra operación, creo que para las ALICs puede ser una muy buena alternativa, entre que uno reacomoda carteras para, mientras tanto, estar alocados acá, con la ventaja del beneficio impositivo de que uno, entre que salta de un activo al otro, lo hace a través de esta alternativa, del Mega QM liquidez dólar. Si uno sigue en la curva de dólares, la segunda alternativa, siempre mirándolo en riesgo-retorno, es la categoría LATAM. Ahora con niveles de canje muy bajo, es una buena oportunidad de ingresar, un canje cercano a cero. El fondo LATAM puede tener un 25% fuera de lo que es LATAM, y el resto está alocado en riesgo corporativo y soberano de los países del Mercosur. Después, donde sí vemos que también traccionó muy bien, es nuestro fondo Megainver Renta Fija Dólares. Estos son básicamente ONs corporativas locales. Tiene una porción de hard dólar también local menor para administrar la liquidez, que es mucho más eficiente hacerlo de esa manera. Acá sí ya tenemos como pueden ver, el rendimiento acumulado del año, casi 7% en 6 meses. Creemos que acá también le queda valor. Y para los que busquen maximizar el rendimiento, bueno, tenemos un fondo que también hemos relanzado a principio de año, que es el Megainver Sovereign and Subsovereign, está el nombre en inglés. Hoy es Sí. solamente Sovereign, no tiene deuda provincial, es un fondo Ujú. totalmente con globales bonares y una porción del 12,5% en BOPREALES. Sufrió como sufrió la deuda soberana en los últimos 30 días, pero que había venido acumulando rendimientos realmente muy importantes. Nosotros tenemos una visión constructiva, pero acá sí para inversores que acepten la volatilidad y que tengan un horizonte de inversión largo. Estas son las 4 Diego, alternativas. Sí. una cosita, en el Mega Inver Renta Fija LATAM tenés el tope del 25% de afuera, ¿no? Acá no es como los fondos en pesos, que tiene el tope de 25% de activos en dólares. Yo acá lo que me refería es, no puedo tener más del 25% fuera de De afuera Mercosur. Argentina. Exactamente. Acá, Julio, es el 100% está afuera, el Sí. 25% puede estar afuera de la TAM, puedes tener bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahí Ok, cuando dice tesoro, es tesoro de Estados Unidos o tesoro de otros países no privado, pero ese no tiene nada local, ok, ¿no? El ok. 100% del fondo está afuera. Pero como decía Diego, es un fondo que tiene activos de vengamiento promedio entre 3 y 3,5, 4, ¿sí? Son Sí, sí. devengamientos muy bajos, al cual conviene entrar cuando el costo de sacar el dinero es muy bajo, cuando la brecha entre los activos locales y los activos externos es casi cero, por ejemplo, ahora, ese es un buen momento, Exacto, ¿no? Esto es la diferencia entre un bono, entre un global, un GD y una L, ¿no? Porque vos, en realidad es entre un D y un C, vos tenés que exacto. comprar con dólares acá y liquidar con dólares afuera. Con eso el fondo invierte, ¿sí? Entonces, cuando esa brecha es cero, es un buen momento de entrar. Cuando la brecha entre el D y el C es cero, es un buen momento de entrar. Porque tenés el devengamiento de ese Sí, sí. fondo más lo que te ganás de brecha. Si la Sí, sí, brecha es alta, nosotros
no sugerimos entrar en ese momento, porque será Claro, la inversa. Es más, sí, sí. si tenemos suscripciones cuando esa brecha es muy alta, mantenemos la liquidez para no tener que pagar ese costo de canje tan alto en Hay ese un momento. peaje en el medio que te o potencia o te minimiza el Claro. devengamiento de los activos. Sí, sí, justamente por eso preguntaba por el costo del canje, está es nulo hoy día. Tal Es una cual. buena Exacto. oportunidad. Es una buena oportunidad, Es, es un fondo que para las personas físicas que tributan, bueno, hay que ver cómo queda todo el tema impositivo, pero bienes personales, esto se considera un activo en Argentina, entonces comparado con el que tenga ese mismo activo directamente afuera, la alícuota es reducida adicionalmente, ¿no? Este tiene más Perfecto, volatilidad, pero al tener un devengamiento mucho más alto en sus activos, absorbe mejor las fluctuaciones del claro, canje. claro. Eso es lo que Bueno, habíamos traído a este bien, desayuno. Dudas, bien, consultas, preguntas, Julio, lo que tenga. bien, excelente. Último comentario, Julio. Este ¿Podés opera todo mes. Sí, Este no tiene la volatilidad del canje. Este opera todo ajá, localmente, bien, como alternativa. Tiene la Sí, volatilidad de perdón. bien, las bien. paridades, ¿no? Sí, 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 tal cual. Volviendo a la propuesta de Asset Management, ¿podés mostrarla, Rodrigo? sí. Donde están El pasa cuadrito una con más, sí, una Sí. más, otra más. ¿Cuál? la que sigue, es la que Esta. sigue. No, 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 Rodri, la de los 5 fondos de Asset Management. ¿dónde están los cinco? Ah, de Sí, Asset Management, perdón, no entendí Asset bien. Ahí está. Management, sí, esta, Ahí está. esta. Hay dentro de lo que, obviamente, bueno, acá tenés infraestructuras, pyme, acciones, que por ahí son más dedicados, pero ¿cómo ven el fondo este de cobertura, digamos, de renta fija? Nosotros lo vemos bien porque la categoría está teniendo mucho flujo. Entonces, así como Sí, decimos que el mercado está en una etapa de más de devengamiento, creemos que este tiene algo de compresión todavía por delante. Y en la medida que se siga trazando el tipo de cambio real y se demore la unificación, el mercado empieza a sí, apreciar que esa unificación es con un salto, ¿no? claro, Que va a requerir alguna corrección y eso le va a dar flujo. Nosotros lo estamos recomendando, diría, hace ya más de 30 días que lo estamos poniendo en las carteras recomendadas. En los primeros 6 meses lo tuvimos un poquito fuera de góndola. sí, ¿Por exacto, qué? Porque la demanda de esto depende de dos cosas, ¿sí? De qué posiciones tienen las empresas para cubrir, que están descalzadas en tipo de cambio, sí, y qué expectativa tenés de evaluación. Vos, sobre fines del año pasado, tenías muchas empresas que no habían podido transferir utilidades y que no habían podido pagar importaciones, ¿sí? Entonces tenían esos pesos y tenían la necesidad de cubrirlos contra la devaluación del dólar oficial. La categoría claro, esta tuvo mucho flujo. A principio de este año, de febrero en adelante, con la implementación del BOPREAL, ahí convertiste 10.000 millones de dólares que estaban descalzados, los calzaste. El inversor suscribió el BOPREAL y quedó sí, calzado con dólar contra dólar. Eso le quitó mucho flujo. Cuando veíamos los rescates que tuvo esta categoría, es que esa plata fue a parar al BOPREAL. Ahora, claro, cuando tenés esos rescates, tenés dos cosas. Nosotros que tenemos que desarmar el fondo porque tenemos que devolver o sea, hacer frente a los rescates que tenemos, y los inversores que lo hicieron por su propio lado, que también desarman. claro, Te come los precios, ¿no? Cuando todos desarman en simultáneo, te come los precios. claro, totalmente, Entonces, ahí tenías un tema de que la gente estaba de salida y entonces no recomendábamos este fondo. Todo lo contrario, recomendábamos rescatar y pasar a otras categorías. claro, Hacia adelante ahora es distinto, porque la posición descalzada empieza a subir un poquito más, ¿sí? En la medida que sigue sin destrabarse el cepo y ya completaste la implementación de los BOPREALes, y la expectativa de evaluación va subiendo, ¿no? Va subiendo. Entonces creemos que la categoría tiene flujo y el asset class, que es el dólar link, tiene mayor demanda. Por lo tanto, puede exacto, subir de precio de acá hacia adelante y te da la cobertura cambiaria con un spread que hoy es más bajo. A principio de año tenías un claro, trailing peg del 2 contra una tasa de interés del 7,5. Hoy la tasa de interés corta está en 3,3, tramo medio está en 4 contra clearing del 2. Hoy el costo como máximo es del 2.
Pero si además sumás esto, y la verdad me fijo en los últimos 30 días, vendió 5,6, le ganó la tasa de interés. Claro. Y Y no el dejas de tener posición. el seguro, ¿no? Seguís Claro, Y teniendo tenés el hoy. seguro de cambio. Y tenés el exacto. seguro contra granizo, entre comillas, que si se llega a dar el suceso, bueno, Claro. tenés la cobertura. Ahora, y dentro de lo que son los activos Dollar Link, ¿en qué instrumento está invirtiendo hoy el fondo? Tiene 72% de cobertura dólar link, 18% cobertura hard dólar y después tiene armados sintéticos. Estamos operándolo mucho con sintéticos porque entendemos que hay buenos precios en la curva de futuros. ¿Y en ¿Sí? sintético qué están haciendo? El sintético estamos haciendo largo en diciembre a febrero, corto Ujú. julio, Ah, para lo que bajar el costo comentaste de en la... cobertura. Ok, lo que Eso es lo que comentaste estamos haciendo. ¿Por en qué la semilla. esto? Porque los instrumentos del tesoro hoy son poco profundos, no tenemos mucha alternativa. Y los Sí, corporativos, que tenemos algo de corporativo, son mucho más largos, claro. ¿no? Y están saliendo a tasa cero. Entonces, acá el lineamiento que baja para el portfolio del fondo es cómo armamos la cobertura para este horizonte temporal al menor costo posible. Y ahí hoy está ganando la estrategia de sintético que te da liquidez, que te permite desarmar, ¿no? Claro. Con lo que sabemos que tiene y con algún activo subyacente que te baje ese costo de cobertura hacia adelante. Igual Pero hoy Julio está tiene el mayoritariamente con fondo, Perfecto. sintéticos. que igual el Sí. fondo tiene un 30% de ONs corporativas Dollar Link y Ujú. cerca de un 20% de títulos públicos Dollar Link. ¿Sí? Siempre Claro. es sintonía fina de lo que decía Rodrigo, se aumenta Sí, o se baja el porcentaje de cobertura y sí. se gradúan esas tres alternativas: sintético, corporativo y soberano. Bien. Excelente. Bueno, en este escenario los fondos SER, digamos, como vimos también que la industria está mostrando flujos, digamos, negativos de retorno absoluto, eh, es menos preferible, digamos, respecto de el de cobertura, ¿no? Hace 10 días te hubiéramos dicho todo de cobertura, nada al ser. Sí, sí, Hoy el ser, y de hecho fíjate cómo venían los rendimientos, sí, nosotros no lo estábamos recomendando, hoy creemos que empieza a tener un poquito más de atractivo hacia adelante. No de corto, pero nosotros ya reconvertimos el fondo ya no está corto, el fondo está largo en línea con lo que sí, mostramos en el cuadro anterior. ¿En qué momento creemos que puede tener rendimientos reales positivos? La curva ser, en el momento que unifiques, tiene que arbitrar con la curva hard dollar. ¿Sí? Un sí, hard sí, dólar totalmente. corto, digamos, un BOPREAL debería rendir parecido a un ser equivalente en el momento que unifiques. Es más, el ser debería rendir un poquito más que el dólar en ese momento. Ahora, esos niveles en Argentina históricamente han estado en el tramo largo de la curva SER, que Ujú. siempre son más cortos que otros instrumentos, en torno a entre 7 y 11%. Nosotros vemos que ese tramo ya está operando en esos niveles. Cuando veíamos el tramo largo en 4 y decíamos, y esto en un escenario de unificación tiene para devolver 5 o 6 puntos directos de precio, y no nos gustaba. La verdad es que no nos gustaba. Hoy, cuando hacemos esas cuentas y ves que el hard dólar entras con otra paridad y sobre todo con otra brecha. ¿No? El hard Claro. dólar te devuelve, tiene para devolver la brecha, tiene para ganar la paridad. El SER tiene que arbitrar la tasa con eso, ¿no? Y ese es el escenario de unificación. Hace 10 15 días el SER era perdedor, hoy ya no es tan perdedor. Entonces Ujú. empezamos a ponerlo de nuevo en el foco. En la Si mira, llega a digamos. corregir un poquito más, por ahí la recomendación pasa de mirarlo a suscribirlo, digamos. Hoy lo estamos Por mirando, creemos eso, que puede tener valor, estamos por ahí. eso un Bien, buen momento para ver esta dinámica, como decíamos al principio de la charla, donde la tinta todavía está fresca, un buen momento para mirarlo es en un fondo de LECAPS que te va a dar devengamiento en las próximas claro. semanas. Entonces vemos cómo sigue evolucionando todo esto y estoy parado en un producto que me va a estar dando tires de arriba del 40%, Que sería la hoja anterior, digamos, la que diapositiva sería la anterior. hoja anterior. Si uno hoy tuviera que armar una cartera de los Esta. pesos,
Debe la tener ponderación, la balanceado. porción más grande de la torta en nuestra recomendación debería estar en el quinquela balanceado. No para estar Perfecto. estacionando una cartera como le proponían a Carlos negociar por 6 meses. Esto es para Claro, armar una cartera, ir monitoreándolo semanas, ni siquiera mes a claro, mes, semana a semana, cómo Semana a semana. evoluciona el dólar claro, link, cómo evoluciona la brecha y cómo evoluciona la inflación. claro. Exacto. Perfecto. Ahí veo que dentro del fondo PYME, el posicionamiento que tienen eh, incluye pagarés dólar linked eh, o dólar. Eh, Sí. Rodrigo. Sí, 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 sí. Fuimos incorporando en las distintas licitaciones, sobre todo cuando son emisiones PYME, que es lo que Sí. necesitamos, fuimos incorporando con la idea de que tiene que tener alguna diversificación adentro del fondo, ¿no? Ujú. A veces, sobre todo venimos de una etapa donde la tasa para el segmento PYME de descuento de cheques estaba muy abajo. Bueno, le Sí. fuimos poniendo cobertura y de hecho pagó, ¿no? Pagó bien. Ujú. Entonces vamos jugando así como nosotros pensamos una recomendación de cartera y lo vamos posicionando en este tipo de fondos, tratamos que ese view que tenemos de mercado, esa mirada que tenemos de mercado, tratar de incorporarla también, ¿no? Y vamos jugando con los distintos instrumentos que tiene, tanto SER como Dollar Link, para que termine teniendo un retorno total mayor que si nos quedamos solo con la tasa de cheques. Bien. Te pregunto esto de pagaré, bueno, nosotros estamos muy activos, digamos, en pagaré y sobre todo en dólar, digamos. Sí. Eh, y el posicionamiento, digo, son pagarés garantizados, no garantizados, ¿en qué tramo No, acceden, es todo digamos? pagaré garantizado. ¿Sí? Todo Es pagaré pagaré garantizado. garantizado. Para no garantizado, la verdad nosotros trabajamos con el banco BST, ¿no? Sí, Que hacemos todo lo que es el análisis de riesgo con ellos antes de incorporar cualquier sí. papel. En general tienen que ser nombres grandes. Digo, esto es un Primera fondo línea, digamos. primera línea. Pensá que este es un fondo de 110.000 millones de pesos, Sí, donde él diría 60, 70, 65-70% son instrumentos cortos que te pide un sí, roleo de 1.100 millones de pesos por día. ¿Sí? O sea, claro, sí, sí, operativamente, si sí. no trabajas Tremendo. con garantizados, es muy difícil. Entonces tenemos calificadas a todas las SGRs, vamos Claro, con todas las caras conocidas, digamos, de las SGR, con los límites que tenemos autorizados para cada uno, eso nos da el sí, volumen. perfecto. Los créditos puntuales, cuando son muy buenos, nos lleva más tiempo, los podemos incorporar, pero requieren un proceso de calificación crediticia más largo. Bien, excelente. Bueno, creo Ahí, que Julio, no. si ustedes tienen alguna empresa recurrente, que vos decís, bueno, puede Sí, haber ujú, continuidad, el sí, mensaje es háganoslo saber, así se somete a ese comité de crédito que mencionaba Rodrigo y ya se le bien. asigna, se evalúa y si hay Sí. una respuesta positiva, se le asigna un límite para cuando aparezca la oportunidad, no hay que empezar de cero y ya está precalificado. Ok, perfecto. ¿Y esa calificación entra por ustedes o Sí, tiene que sí, ir sí, por... sí. Y ustedes la No, mandan a entra por BCT, digamos? nosotros. Entra por Es el ustedes. Sí, sí. canal Ok, Francisco Odone, nuestro gerente de inversiones. Él lo sí, evalúa, nos apoyamos en el banco del grupo para lo que es análisis de riesgo crediticio y ahí tenemos una perfecto. respuesta. Y para lo que es no gara, bueno, Sí, casos puntuales, como te decía Rodrigo, bueno, quedan preaprobados para cuando aparezca la oportunidad. dale, perfecto. Buenísimo. Bueno, la verdad que de 10 nos excedimos bastante, digamos, el tiempo, pero justificadamente, la verdad que estuvo muy, muy interesante la charla y el view de la compañía respecto a lo que está pasando y lo que ven hacia adelante. Así que excelente, digamos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Diego, por la presentación y la predisposición que siempre tiene para con nosotros. Y así que bueno, de 10. Bueno, gracias por el espacio, un Julio. placer compartir con ustedes y quedamos atentos a cualquier consulta, necesidad que puede ir surgiendo en el segundo semestre desafiante que nos espera. Dale, excelente. Muchísimas gracias. La, Muchas cla- gracias a ustedes, que el- sigan bien. la actividad la vamos a compartir vía mail en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Así que
seguramente entre la tarde y mañana a la mañana la vamos a estar mandando. Así que si Dios quiere, nos estamos viendo en la próxima actividad. Muchísimas gracias a todos por Que participar. tengan un buen día. Gracias. Bárbaro, Gracias. muchas Muy gracias a buen todos, que día. tengan buen día. Hasta luego. Chao, chao.